comenzamos una serie de grabaciones en las que vamos a intentar aprender más sobre el terrible conflicto que asoló Europa y el mundo entre 1914 y 1918. Un conflicto tan terrible que se dijo de él que era la Gran Guerra, que se dijo de él que sería la guerra que pondría fin a todas las guerras. Vamos a ver por qué fue así y por qué se dijo eso. Recordemos cómo estaba la situación internacional a comienzos del siglo XX. La agresiva política de prestigio de Guillermo II de Alemania había conducido a Europa a una situación bipolar, a una situación frentista, en la que se habían configurado dos grandes grupos de alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por Alemania, Austro-Hungría e Italia. Esta Triple Alianza era heredera de aquella idea de Bismarck de tener aliados para dejar aislada a Francia. Pero recordemos que el cambio de política que había realizado Guillermo II había provocado que Francia rompiera ese aislamiento y hubiese conseguido dos aliados espectacularmente poderosos: Reino Unido y Rusia. Los tres juntos, Francia, Rusia y Gran Bretaña, constituían así la llamada Triple Entente. Por tanto, Europa estaba separada en dos grandes bloques de alianzas y cualquier conflicto entre dos miembros de distinto bloque, entre cualquier miembro de la Triple Alianza y cualquier miembro de la Triple Entente, podía provocar una escalada, un efecto dominó en la llamada a los aliados que acabase atrapando a toda Europa en una guerra que todo el mundo sabía que había de ser terrible. Por eso, en previsión de esa terrible guerra, desde finales del siglo XIX, todas las potencias habían multiplicado su gasto militar. Con lo cual, típico ejemplo de profecía autocumplida, con tantas armas, con armas tan terribles en juego, si estallaba la guerra, verdaderamente sería aterradora. Y había motivos para estar intranquilos. Había muchas rencillas, muchas rivalidades a finales del XIX y principios del XX. Recordemos, por ejemplo, que Rusia y Austria están muy picadas por la cuestión balcánica, que Francia está deseando vengarse de Alemania para borrar la humillación de la guerra de 1870. Recordemos que Inglaterra, tras el cambio de política de Guillermo II, tiene miedo de que Alemania pueda llegar a superarla también en el mar, como la estaba superando ya en capacidad industrial y en comercio internacional. Recordemos que cualquiera de estos conflictos, al acudir el resto de potencias a ayudar a sus aliados agredidos. A principios del siglo XX, esta dinámica estuvo a punto de provocar la guerra hasta en 4 ocasiones. Sin embargo, el deseo de todas las potencias de evitar esa guerra que se preveía de auténtica pesadilla consiguió evitar en último tiempo la guerra. Sin embargo, todas estas crisis resueltas afortunadamente de forma pacífica dejan detrás un legado, una herencia de resentimiento que va aumentando la tensión, haciendo que cada vez esté más cerca la posible deflagración que acabe provocando la guerra. La primera de estas crisis se produjo en 1905 y tuvo como foco Marruecos. Guillermo II visitó el país norteafricano con la idea de utilizar a Marruecos para romper la alianza que se estaba fraguando entre Francia y Gran Bretaña. Sabiendo que las dos aspiraban a controlar este enclave estratégico, quiso, digamos, mover el avispero y ver si de rebote conseguía que Marruecos quedase en la órbita alemana. Sin embargo, la jugada le salió mal. Gran Bretaña decidió que se fiaba mucho más de Francia
que de Alemania, y al final lo que acabó resultando fue que Marruecos quedó en su mayor parte como protectorado francés, y eso sí, Inglaterra, para evitar que Francia tuviese el control del estrecho, la parte norte se entregó como protectorado a España. 4 años más tarde, la crisis estalló en los Balcanes. En este caso fue Bosnia el foco. Recordemos que Bosnia, en virtud del Tratado de San Estéfano, había quedado como protectorado austriaco. Pues bien, cuando Austria decidió incorporarse ya definitivamente Bosnia como territorio propio, anexionársela, esto hizo saltar a Rusia, que no quería aceptar ese incremento de la influencia austriaca en los Balcanes, amenazó con la guerra y los diplomáticos tuvieron que trabajar a marchas forzadas para evitar que estallase una guerra entre Rusia y Austria. Afortunadamente se consiguió y los aliados de Rusia consiguieron calmar al zar y evitar otra vez in extremis una posible guerra europea. Si entre la primera grave crisis que hemos visto en Marruecos y la segunda que ha aparecido en los Balcanes habían pasado 4 años, para llegar a la tercera crisis solamente tenemos que esperar 2 años y vuelve a ser en Marruecos. Una revuelta en Marruecos va a ser aprovechada por Alemania para volver a poner sus reivindicaciones sobre el territorio encima de la mesa, envía para allá un cañonero, el cañonero Panther, y otra vez hay que reunirse para repartir de nuevo zonas de influencia y calmar a Alemania prometiéndole algunos territorios en la zona del Camerún. Otra vez se ha conseguido evitar la guerra. Pero solo un año después volvería la tensión a Europa. En 1912 y 1913 estallaron 2 guerras balcánicas que a punto estuvieron de provocar una guerra mundial en virtud de las distintas alianzas que tenían cada uno de los estados balcánicos. Sin embargo, de nuevo, la labor de los diplomáticos fue suficiente para evitar esa guerra. Pero ¿cuántas veces alguien puede ceder un poco para evitar la guerra? Todo el mundo sabía que en cualquiera de estas ocasiones, al final algo podría salir mal y acabar estallando la catástrofe. Lo que finalmente ocurrió en el verano de 1914. El 28 de junio de 1914, un terrorista bosnio de la organización paneslavista La Mano Negra, patrocinada por Serbia para desestabilizar a las poblaciones eslavas del Imperio Austrohúngaro, asesinó al heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y a su mujer. Este asesinato suponía, por un lado, desestabilizar gravemente a la monarquía dual, por cuanto el heredero del heredero al trono imperial tenía sus propios planes para organizar el área eslava de su imperio. Pero sobre todo, era un desafío, por cuanto todo el mundo veía la mano de Serbia detrás de este atentado. La reacción, la esperada. Los austriacos quisieron tomar venganza de Serbia, pero Serbia era aliada de Rusia. Comenzaba una crisis en la cual, en un mes que empezó tranquilo y acabó frenético, las reacciones diplomáticas acabaron, en este caso, no manteniendo la paz, sino dando inicio a la más terrible guerra que había conocido la humanidad. En el momento en que Austria recibe el permiso de Alemania para tomar cualquier tipo de represalias contra Serbia, se pone en marcha un mecanismo de acciones y reacciones que acabará desencadenando la Primera Guerra Mundial. En este mecanismo de acciones y reacciones hay un elemento que muchas veces pasa desapercibido, y es el hecho de que los países se estaban preparando para la guerra. Y en esos planes, reaccionar a tiempo era decisivo, con lo cual todos los países tenían marcados en sus calendarios cuándo tenían que movilizarse para poder reaccionar a tiempo en caso de guerra. Una vez se diese la orden de movilización,
ya no había marcha atrás. Los planes tenían que ponerse en marcha y para que funcionasen, la precisión horaria era clave. Por tanto, en esta guerra no van a ser tan importantes las declaraciones de guerra en sí como el momento en que los distintos países empiecen a movilizar sus tropas, es decir, a enviarlas a sus cuarteles y hacia las fronteras para poder atacar o defenderse en caso de guerra. En el momento en que Austria deja claro su voluntad de castigar a Serbia e invadirlo, comienza dicha cuenta atrás, porque Rusia da la orden de movilizar su gigantesco ejército, es decir, de prepararlo para la guerra. Una vez que ocurre esto, Alemania tiene ante sí una decisión muy complicada, porque no puede pararse a negociar. Si va a entrar en guerra con Rusia, ella tiene que atacar primero. No puede darle el tiempo a Rusia para que Rusia se prepare. Si el gigantesco ejército ruso empieza una guerra preparado, los alemanes tendrán problemas. Y tendrán problemas porque además no pueden arriesgarse a que finalmente Francia acuda en ayuda de Rusia. Se intentó sondear esa posibilidad, pero al final se vio que lo más seguro era prepararse para una guerra en dos frentes. Así que Alemania comienza su movilización y comienza sus planes de guerra. En su movilización, el tiempo es fundamental. Los planes de guerra alemanes, realizados por el mariscal Schlieffen, se basaban en que Rusia tardaría 30 días en tener un ejército operativo. Así que si Alemania quería evitar una guerra en dos frentes, tenía exactamente ese tiempo, 30 días, para derrotar de forma decisiva a Francia. Así que no hay tiempo. Según Francia se moviliza, Alemania se moviliza. Cuando Alemania se moviliza, Francia tiene que preparar su ejército también. Como Francia está preparando su ejército, ya Alemania vemos que ha pasado el punto de no retorno. Ya no se puede parar la maquinaria de guerra. Alemania se prepara para esa guerra en dos frentes y no le queda más remedio que atacar cuanto antes y de la forma más contundente a Francia. Para hacerlo, lo mejor que puede hacer es atacarla por sorpresa, es decir, no atacarla en la frontera, sino atacarla a través de un país que hay en medio, que es Bélgica, para lo cual Alemania invade Bélgica. Y en el momento que Alemania invade Bélgica, a Gran Bretaña ya no le queda ninguna excusa para no apoyar a Francia y Rusia contra los alemanes, con lo cual Inglaterra también entra en la guerra para defender a Francia y a Rusia. Como hemos visto, en un mes ha comenzado una guerra mundial. Por tanto, a finales de julio tenemos a 5 potencias de las que formaban los grupos de los bloques de alianza en guerra. Pero por favor, fijémonos en que falta la sexta. ¿Qué ha pasado con Italia? Italia, argumentando que la alianza, la triple alianza, era defensiva, argumenta que Austria es la que ha atacado y por tanto se mantiene al margen, traiciona a sus aliados y se va a mantener neutral. Con lo cual, cuando empieza la guerra, los bandos son, por un lado, Austria, Austria-Hungría y Alemania. Las dos potencias a las que dominamos imperios centrales, que se enfrentan a lo que vamos a llamar aliados, que son Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, invadida por los austriacos, y Bélgica, invadida por los alemanes. Así comienza la guerra. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial tuvo una importante característica y es que diversos países se van a ir añadiendo a ella cuando creen que pueden sacar partido. Por ejemplo, a poco de empezar la guerra, Japón decidió apoyar a su viejo amigo y aliado el Reino Unido y declaró la guerra a Alemania con el objetivo de quedarse con sus colonias en Asia y el Pacífico. Mientras que Turquía, que vaya varios años de estrecha colaboración con Alemania, se va a lanzar también a la guerra intentando recuperar territorios perdidos en los Balcanes. En el año 1915, los aliados van a ver cómo Italia se une a ellos. Italia, en estos meses de guerra, se ha sometido a una especie de subasta, pidiéndole a los dos bandos a ver qué les ofrecen a cambio de ir a la guerra. Al final, las promesas de los aliados son más contundentes que de las de los imperios centrales, e Italia decide entrar en la guerra traicionando a sus antiguos aliados y declarándoles la guerra. Por su parte, Bulgaria, en 1915, entra en la alianza de los imperios centrales,
configurándose así ya definitivamente este bando, que van a ser solo esos 4 países: Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. En el año 16 veremos que en el bando de los aliados entra Rumanía. En el año 17 se producen cambios importantes. Estados Unidos entra en la guerra para ayudar a los aliados. También entra finalmente Grecia. Mientras que Rusia es derrotada y sale de la guerra. En el año 18 los aliados han perdido a Rusia y se producirá ya el final de la guerra. En esta enumeración hemos incluido los países principales en el conflicto. Hay otros países menores o con mucha menor importancia en el conflicto que se van a ir añadiendo a lo largo de la guerra a los aliados y que no hemos comentado. La Primera Guerra Mundial la llamamos también la Gran Guerra, es el nombre que recibió en su momento. Era la guerra más terrible que había sufrido la humanidad y va a cambiarlo todo. Vamos a estudiar ahora qué características hicieron esta guerra tan distinta de todas las demás guerras. La Primera Guerra Mundial es una guerra total. Esa es su principal característica. Es decir, es una guerra que no luchan solo los ejércitos. No es una guerra que se gane con batallas. No es una guerra que ganen los mejores soldados o los mejores generales. Va a ser una guerra que van a ganar los estados más fuertes. Porque se lucha también en las fábricas. A ver quién es capaz de poner más acero, más bombas, más balas en el campo de batalla. Es una guerra que se lucha en los campos. El hambre que se va a pasar, especialmente en los últimos años de guerra, va a ser decisiva en el desarrollo. Quien tenga mejor agricultura, quien sepa organizarla mejor, quien tenga una mejor producción, va a conseguir sobrevivir y va a tener posibilidades de ganar la guerra. Quien no lo haga, la acabará perdiendo. Es una guerra que supone grandes sacrificios para la población y va a implicar, por tanto, un control mucho más férreo de esta. En definitiva, es una guerra donde solo los estados más fuertes y mejor organizados van a poder tener fortuna en ella. Y esto obliga a cambiar muchas cosas en los países. Por ejemplo, hay un cambio importantísimo en lo económico. Para ganar esta guerra total, los estados van a tener que tomar decisiones económicas importantísimas y van a tener que tomar decisiones sobre lo que se produce en las fábricas o cómo se distribuye. Comenzando, una característica del estado del siglo XX que es que tiene una altísima participación en la economía. Algo que para nosotros es natural, pero que para principios del siglo XX no lo era. Va a haber cambios sociales importantísimos. Para suplir la mano de obra que acudía a luchar a los frentes, estos ejércitos de millones de soldados característicos de la Primera Guerra Mundial, esos millones de soldados que eran millones de agricultores y millones de trabajadores, ahora no van a hacer su trabajo. Van a tener que sustituirles gente que no estaba trabajando. Por ejemplo, mujeres. Las mujeres van a volver al mercado de trabajo que habían abandonado a mediados del siglo XIX. Van a participar, por tanto, en esta guerra total, en la retaguardia, en un campo decisivo como es el de la producción industrial y agraria, lo cual va a ser un golpe decisivo para conseguir algo que llevaban ya varias décadas luchando y que no habían conseguido todavía, que era el sufragio femenino, que las mujeres pudiesen votar. Después de la Primera Guerra Mundial, en todos los países que hay sufragio universal, este va a alcanzar también a las mujeres. Decíamos que en una guerra total es fundamental que la población tenga voluntad de seguir en la guerra, porque los sacrificios son importantísimos. Así que hay que tener un control de la cultura y hay que usar de forma masiva la propaganda para tener a la población contenta, para tener a la población más que contenta, vamos a decir, para evitar que la población se enfade, que la población se rebele, porque las penurias que se están pasando son importantes. Las familias están viendo morir a muchos de sus miembros. Hay graves problemas de abastecimiento, lo que hace que en muchos países se pase hambre y necesidad. Por tanto, hay que convencer a la gente de que eso es necesario y que siga luchando y que siga aguantando. Es muy importante también el cambio político que se produce, por cuanto ahora los estados van a tener que combatir en alianzas que van a tener que estar más juntas que nunca, unas alianzas mucho más, vamos a decir, unidas, coordinadas mejor que nunca. Lo que va a cambiar
el equilibrio político europeo hacia un sistema en el cual aparecen las llamadas organizaciones internacionales. Y por supuesto hay un avance tecnológico brutal. Brutal. Los estados se van a dar cuenta de la importancia que va a tener la tecnología, el conseguir más y mejores armas, y van a invertir muchísimo en esta tecnología para que sus científicos y sus ingenieros les puedan dar cualquier cosa que les dé una ventaja en el campo de batalla. Y así van a aparecer nuevas armas u otras que existían van a ser mejoradas al extremo. De eso vamos a hablar ahora en profundidad. ¿Cuáles son las nuevas armas que aparecen en esta guerra? Durante la Primera Guerra Mundial aparecieron nuevas armas, otras se utilizaron de un modo mucho más eficaz y muchas consiguieron mejorar muchísimo sus prestaciones en estos 4 años. La Primera Guerra Mundial va a ser la primera guerra en la cual tenga un papel importante la aviación. En un primer momento se pensaba que las armas volantes que decidirían la guerra serían los dirigibles, estos grandes buques aéreos en los cuales Alemania tenía la ventaja tecnológica gracias a los trabajos de Graf von Zeppelin. Sin embargo, su fragilidad hizo que pronto quedasen superados en importancia bélica por lo que había empezado siendo el humilde aeroplano. En un primer momento, estas máquinas recién nacidas, por así decirlo, apenas hacía 10 años que habían empezado a volar los primeros aeroplanos de los hermanos Wright, se utilizaban solo para labores de reconocimiento. Pero pronto a alguien se le ocurrió la idea de ir armados con fusiles, después de montarles una ametralladora, después de llevar bombas y tirarlas desde ellos, convirtiéndoles en 2 tipos de armas fundamentales. El avión de caza, destinado a derribar y destruir a otros aviones, y el avión de bombardeo, destinado a tirar bombas sobre posiciones enemigas. Las prestaciones de los aviones crecieron dramáticamente en los 4 años de guerra, de aviones que a duras penas sobrepasaban los 80 km por hora a superar los 300 km por hora. Tanta era su utilidad que su producción se multiplicó y al final de la guerra eran un elemento decisivo en los combates. Por cierto, una historia interesante. En esta guerra, que es la Primera Guerra Mundial, una guerra de masas, donde en las batallas luchan millones de soldados, donde los ejércitos tienen millones de soldados movilizados en el frente, sumando decenas de millones en el frente, los únicos soldados reconocidos individualmente eran los pilotos de caza, que empezaron a hacerse populares y empezaron a ser conocidos como los caballeros del aire, como, digamos, los últimos héroes guerreros en una guerra, la Primera Guerra Mundial, en la cual la muerte era anónima y se luchaba en masas. El piloto más conocido de la Primera Guerra Mundial fue el piloto alemán Manfred von Richthofen, más conocido por el Barón Rojo, por la idea que tuvo de pintar su avión de color rojo para retar a sus enemigos e imponerles miedo. Otro arma nueva que aparece en la Primera Guerra Mundial es el submarino. El submarino es un buque sumergible, es decir, que puede navegar debajo del agua y por ello va a ser utilizado no para hundir buques de guerra, cosa que es muy peligrosa porque son muy frágiles y muy lentos, sino para aprovechar su sigilo para atacar por sorpresa barcos mercantes y hundir barcos civiles, barcos que están desarmados o muy poco armados. Así que su uso va a ser más bien el de piratería, el de ahogar el comercio rival. Los alemanes serán los que lo utilicen fundamentalmente siguiendo este esquema, con sus famosos U-Boot, submarinos. Los tanques de la Primera Guerra Mundial aparecieron en ella como una forma de superar la fase de la guerra de trincheras. Por tanto, su objetivo fundamental era ser resistente al fuego de ametralladoras y ser capaz de esquivar los obstáculos que suponían el alambre de espino o las trincheras.
Sin embargo, la tecnología del momento hacía que fuesen, por lo general, muy lentos, muy pesados y, por tanto, fáciles de contrarrestar. No sería hasta el final de la guerra cuando se desarrollasen los llamados tanques ligeros, en los cuales se empezó a pensar en utilizarlos más bien como la antigua caballería, para rupturas y explotación del frente, en un anticipo de lo que serán los tanques en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, estas ideas no llegaron a ponerse en práctica porque la guerra terminó antes. El armamento personal sufrió grandes cambios en la Primera Guerra Mundial, porque es la primera gran guerra en la cual los soldados pueden llevar en sus manos auténticas máquinas de matar de forma precisa y eficaces. Los rifles son ahora muy precisos, permiten disparar numerosas veces por minuto, hacer puntería mientras estás protegido en tu trinchera. Pero es que, además, está el fuego de las ametralladoras. Las ametralladoras pesadas se utilizaron desde el principio de la guerra, son estas ametralladoras que hay que operar con 2 o 3 soldados, son muy pesadas porque se calientan mucho y tienen que tener al lado un gran depósito de agua para refrigerarse, pero a cambio son capaces de barrer un frente con miles de proyectiles. Las ametralladoras ligeras, que pueden ser disparadas por 2 personas y montadas rápidamente y se pueden llevar al ataque, se desarrollaron ya a lo largo de la guerra. Otro cambio fundamental fue la aparición de la artillería pesada con tiro parabólico. Ya no estamos ante el cañón de la época napoleónica y anteriores de tiro directo, que lanzaba una bola y a ver quién daba, no. Ahora estamos hablando de los obuses, de cañones que lanzan obuses, es decir, balas explosivas, grandes balas explosivas, que detonan al aterrizar y provocan una gran mortalidad. Los hay de todos los tamaños y, por tanto, su capacidad destructiva es muy considerable. Tengamos además en cuenta que, como hacen tiro parabólico, no les hace falta ver al enemigo, con lo cual pueden estar desplegados por kilómetros detrás del frente y, por tanto, están protegidos de los ataques del enemigo. Para avanzar en la guerra de trincheras se desarrolló también un arma terrible, el lanzallamas, capaz de arrasar una trinchera. El lanzallamas, sin embargo, es muy peligroso, no solamente para el que es atacado con lanzallamas, sino también para los que llevan un lanzallamas, ya que es muy frágil y la mortalidad entre los que lo usaban era altísima. De hecho, los que llevaban lanzallamas solía ser por castigo. Y en último lugar, vamos a hablar del nacimiento de la guerra química, que se produjo en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra en la cual se utilizan compuestos químicos para provocar la ceguera, la asfixia de los enemigos. Gases basados en el cloro, el gas mostaza, gases lacrimógenos, etcétera, que obligaron a los soldados a llevar siempre cerca una máscara protectora, lo cual hace estos instrumentos, las máscaras protectoras, muy características de la Primera Guerra Mundial.